Ok, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto para mí y para todo el equipo de CEPEG estar el día de hoy en sus hogares, en su centro de trabajo, en el lugar donde nos están viendo, acompañarlos para poder tratar el tema sobre TUPA, silencio administrativo y calidad regulatoria. Esta vez va a estar a cargo del expositor Jesús Robles Salas, que ya tiene más de 17 años de experiencia en el sector público. Actualmente está trabajando en el Ministerio de Educación como asesor legal. Pero antes de escucharlo, profesor, vamos a confirmar el audio, la imagen, si está todo conforme. Y también nos puedan comentar por el chat de la página web o por el chat del Facebook desde qué parte nos están escuchando. Están acá en Lima, están en provincia, en Cusco, en Cajamarca. También nos puedan comentar si están en su trabajo o ya están en su hogar, porque de repente aún siguen en el trabajo y están viéndolo en grupo con sus colegas. Entonces, por favor, coméntenos desde qué parte nos están viendo. Por ejemplo, Gerson nos dice, por favor, el audio. El audio nos están comentando, a ver si Alejandro ahí en estudio me confirma si está bien el audio, porque aquí está comentando de que no se escucha. Pero de todas maneras les puedo informar que puedan actualizar con F5 el navegador o si está en una computadora con F5. Pero, a ver, Alejandro, me dices que no hay audio y tampoco no carga. A ver, un momento, esperamos el audio y me confirmas, Alejandro. Y también, si es que hay alguien que me está escuchando, por favor pueda confirmar el audio y la calidad de la imagen, para que cuando el profesor inicie con su exposición del tema no haya ningún inconveniente con el audio ni tampoco con la imagen. Ok, Gerson dice que el audio está bien. Janet también dice, Janet dice no puedo visualizar nada y tampoco escucho. Janet, tienes que hacerle clic al botón a tu pantalla y poder iniciar la transmisión o volver a cargar, si estás viendo desde un celular o tablet, para que puedas volver a cargar. Porque Gerson ya me comentó que está bien el audio, Nicolás también me informa que está bien, Lady dice que sí hay audio y nos saluda desde Piura, ¿verdad? Vamos a estar la próxima semana, si no me equivoco, en Piura. Vamos a dar una charla muy interesante, una conferencia. El audio está bien, dice Karen. Gerson también dice que está bien. Hermantaño, Lisette dice, ahora sí está todo ok. Sí está bien, Miguel. Luis también dice todo ok. Ok, todos los que se están conectando me pueden decir de qué parte o distrito de Lima nos ven y también si están en provincia, de qué parte nos están escuchando, porque sabemos, gracias a la plataforma virtual, a las plataformas digitales, hoy en día nos podemos conectar a cualquier parte del mundo y del país. Entonces hoy día estamos llegando a muchos departamentos del país seguramente. Entonces es muy importante saber. Ermitaño dice, los veo y escucho perfectamente. Ok, Ermitaño, gracias por conectarte. Recuerda que puedes invitar a todos tus amigos y colegas en este momento. Es decir, puedes compartir el link y enviarles por WhatsApp o puedes compartirlo por Facebook para que también tus amigos y colegas puedan enterarse y escuchar este seminario de manera gratuita. A ver, Hobbies dice, sin entrar, Hobbies, te animo a que puedas actualizar, por favor. Gerson dice desde Pasco, desde Cerro de Pasco nos está viendo. Alfredo nos dice que sí, oye, gracias Alfredo por conectarte. Vanessa nos saluda desde la linda y hermosa ciudad de Huaraz. Rosalía desde Lima, ¿desde qué parte de Lima nos verá Rosalía? Gracias a todos por conectarse. Y también Rosalía dice que está todo ok, todo bien, Miguel también. Ok, perfecto. Entonces, ya al haber confirmado que todo está bien y viendo que ya han conectado 70 personas de manera aproximada, no voy a dilatar más el tiempo. Recordarles de que va a haber un tiempo de preguntas, son las 6:45. A las 8:15, 8:20, empezamos con una ronda de preguntas. Yo vuelvo a ingresar y hacemos una pausa para que poder, según todo lo que el profesor haya hablado, hacer las preguntas. Porque el profesor ahorita va a dar la disertación de su tema, va a exponer todo el tema, pero las preguntas, consultas, dudas que tengamos, las guardamos para las 8:20. Para que así de esa manera todos podamos escuchar las preguntas y también absorber esas dudas o consultas que ustedes tengan en sus hogares. Okay, les dejo entonces con el profesor Jesús Robles, que va a estar a cargo del TUPA, que recientemente ha tenido varios cambios, varias modificaciones y también algunas actualizaciones referentes al silencio administrativo y la calidad regulatoria. ¿Okay? Les dejo entonces con el profesor Jesús Robles. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación.
Buenas noches en sus domicilios, centro de labores, donde se encuentren. En primer lugar, felicitarlos por estar conectados, ya que sabemos que todos tenemos responsabilidades y escuchar a esta hora de la noche es prácticamente una epopeya o algo maratónico en realidad. Pero bueno, como le dijo la señorita, vamos a tocar temas referidos al texto único de procedimiento administrativo, también al tema del silencio administrativo y un tema que estamos anexando que es entre comillas nuevo en el Perú, ya que en otras latitudes jurídicas definitivamente es un tema que ya tiene ciertas décadas. Básicamente nos referimos a la calidad regulatoria. Y como un extra, he pensado, espero que el tiempo sea benigno, yo creo que sí, tocar temas puntuales respecto a lo que es administración pública, pero no la administración pública tradicional, sino lo que hoy en boga se viene hablando en otras esferas jurídicas, que es básicamente la administración pública 4.0. Por ahí tengo preparadas algunas diapositivas, eso lo tocaremos en la parte final de la presentación, ¿correcto? Bien. Entonces, vamos a comenzar. Esto básicamente son los ejes temáticos, lo que ya se había presentado con antelación. Como ustedes saben, solamente vamos a estar aproximadamente un par de horas. Vamos a tocar puntos generales, pero a la vez importantes, respecto a estos 4 ejes temáticos que se encuentran ahorita en pantalla. Ese es el orden de prelación, así que ese es el orden por el cual vamos a desarrollar, en la cual nos están acompañando y desde ya se les agradece su participación activa. Primer punto es alcances generales sobre el texto único ordenado de procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, antes de dar una definición específica o antes de básicamente entrar a los puntos neurálgicos respecto a este subtema, tenemos que indicar que el texto único de procedimiento administrativo, o conocido por sus siglas TUPA, es un documento de gestión normativa. Ese concepto tiene que quedar absolutamente claro. El TUPA es un documento de gestión normativa. ¿Y qué significa que el TUPA sea un documento de gestión normativa? Significa básicamente que este documento va a ayudar no solamente a ordenar, sino a sistematizar cuáles son los procedimientos que una entidad pública tiene a cargo, se encuentra facultada, es competente. Y no solamente ello, sino que también además va a indicar a qué fase se encuentra sujeta un procedimiento. Vamos a entrar a más detalle con un ejemplo que tengo más adelante, ¿correcto? Asimismo, para ir adelantando, también indicará a qué tipo de silencio se encuentra sujeto. Si se encuentra sujeto a un silencio administrativo positivo o un silencio administrativo negativo. Si es un procedimiento, básicamente, ¿cuántos días va a demorar? ¿A qué tipo de recursos se encuentra sujeto? Si te das cuenta, básicamente el TUPA va a materializar cuál es el ciclo de vida de un procedimiento respecto a su inicio, desarrollo y fin. Es decir, la persona, o en este caso el administrado, a través del TUPA va a saber fehacientemente cómo va a estar engranado el procedimiento que quiere seguir ante una determinada administración pública. Y aquí entro con el segundo concepto, ¿no? Recuerda, primer concepto, documento de gestión normativa. Segundo concepto, el TUPA, estamos abreviando, ¿no? Texto único de procedimiento administrativo. El TUPA ayuda a exteriorizar la legalidad procedimental dentro de la administración pública, definitivamente. Ayuda o coadyuva a materializar o exteriorizar
la legalidad procedimental. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes saben, por clase de Derecho Administrativo Básico, que el principio de legalidad es un principio que, si es que no me equivoco, se encuentra prácticamente inscrito y suscrito en todo tipo de esfera procedimental. A través del principio de legalidad se indica que definitivamente cualquier trámite administrativo tiene que estar en consonancia con las normas actuales. En ese sentido, si yo, administración pública, voy a ofertar diversos procedimientos administrativos a los administrados o terceros, estos terceros administrados tienen que saber cómo va a estar ejecutado el procedimiento que quieran seguir. Por ejemplo, si una persona quiere presentar, por poner un ejemplo clásico, una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, el INDECOPI, ¿no?, que creo que todos lo conocemos, definitivamente sí, tiene su TUPA. Y en ese TUPA tiene que indicarse qué tipos de procedimientos la Comisión de Protección al Consumidor oferta o pone a disposición del administrado. Si yo quiero interponer una denuncia por vulneración, por ejemplo, al Código de Protección y Defensa del Consumidor, definitivamente en el TUPA tendrá que indicarse cómo está ordenado tal procedimiento. Si se encuentra sujeto, por ejemplo, a una tasa. Si tú revisas el TUPA INDECOPI referido a este tipo de procedimiento que estamos tomando como ejemplo, la tasa es de 36 soles y tiene que especificarlo e indicarlo en el TUPA vigente, ¿no? ¿Qué también tiene que decir? ¿Quién es la unidad receptora, ¿no?, donde se inicia el procedimiento? En este caso será la unidad de trámite documentario. ¿A cuántas fases se encuentra sujeto el procedimiento? Por ejemplo, en primera instancia será el competente para emitir un pronunciamiento, un acto administrativo sobre el fondo del asunto o de la denuncia, o del expediente, mejor dicho, la Comisión de Protección del Consumidor. Pero ustedes saben que es un derecho constitucional que tiene toda persona, el derecho a la doble instancia. Entonces, en el TUPA tendrá que indicarse también quién es el órgano competente para revisar en segunda instancia. ¿Correcto? Que en este caso, si ustedes revisan el TUPA de INDECOPI respecto a este procedimiento, será el tribunal. ¿Correcto? Asimismo, se indicará el tipo de recurso que se encuentra expedido. En este sentido, si se ofrece el recurso de reconsideración o el recurso de apelación. Si ustedes revisan el TUPA del INDECOPI respecto a este procedimiento, van a verificar que solamente está avalado la presentación del recurso de apelación, ¿no?, y no el de reconsideración. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esta pequeña explicación? Que definitivamente, si todo está claro, todo es legal. Y si todo es legal, definitivamente desaparecen ciertas fauces de oscurantismo. Entonces, segunda reflexión, el TUPA ayuda a materializar el principio de legalidad procedimental, ¿correcto? Vamos con la tercera disertación o tercer mensaje o conclusión de repente, ¿no? El TUPA, no, es un catálogo, ojo, es un catálogo de funciones administrativas, ¿no? El TUPA no es un reglamento administrativo. Ojo, el TUPA no es un acto administrativo, ¿no? Muchas personas a veces lo confundimos, ¿correcto? Entonces, el TUPA nos va a ayudar a que el procedimiento no solamente sea claro, sino también sea legal. ¿Por qué?
¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros revisamos el TUPA de la institución X y vemos que allí nos cobran una tasa por presentación de denuncia 36 soles, por ejemplo? Sin embargo, cuando vamos a mesa de parte, en mesa de parte nos dice que no es 36, sino es 50 soles. Entonces allí estaría apartándose del principio de legalidad, ¿correcto? Respecto a este ejemplo, ¿no? Bien. Este paper básicamente contiene una definición específica de lo que un poco ya hemos ido comentando. Es un documento de gestión institucional que compendia y sistematiza, o sea, engrana, engloba de manera comprensible y clara la información de todos los procedimientos administrativos. Esto es importante, porque si te das cuenta, existe un principio administrativo que se llama el principio de sencillez administrativa. Ahora, este principio, por ejemplo, en otras latitudes jurídicas como España o en Italia, se conoce como el principio de no agravación. ¿Qué significa el principio de no agravación? El principio de no agravación, como se conoce en Italia y en España, es un principio que básicamente te indica que la administración pública no puede imponer cargas administrativas oscuras. Es decir, los procedimientos que ofertan, cuando digo oferta, es sinónimo de poner a disposición al administrado, tienen que ser claros y precisos, ¿no? Porque imagínate un TUPA con definiciones técnicas. El propio administrado se va a confundir más. Claro, de repente una persona que tiene cierto conocimiento o bagaje jurídico lo puede entender, pero de repente una persona que es ajena a la profesión del derecho o tiene otra carrera distinta a la jurídica o simplemente es una persona que quiere hacer valer un derecho que piense que ha sido pisoteado, cuando se encuentra con el TUPA y ve que hay no solamente información, sino existen fases muy técnicas, esta persona definitivamente va a salir corriendo. Por eso, como indica la definición, el TUPA tiene que ser amigable, ¿no? Tiene que ser de una manera que llegue al administrado comprensiblemente. Si no es comprensible, no es amigable, entonces estaría vulnerando el principio de no agravación, ¿correcto? Como se conoce, como les comentaba, en España y en Italia, ¿correcto? Bien, ¿qué más? Estas son básicamente pequeñas reflexiones, ¿no? Que vamos a ir un poquito desarrollándolas. Los procedimientos incluidos en el TUPA no pueden estar sujetos a la discrecionalidad de la administración pública de la entidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la administración pública no es un mago. No es que a la administración pública hoy se le ocurre, ¿no?, crear un procedimiento y a partir de mañana hacerlo vigente. Definitivamente eso no es correcto. Sería totalmente arbitrario. En ese sentido, cualquier procedimiento que oferte la administración pública tiene que estar exteriorizado en este documento de gestión normativa, ¿no? Es como existe una vieja frase en el derecho procesal que indica: lo que no se encuentra en el expediente no es de este mundo. Definitivamente en el TUPA funciona algo similar. Lo que no se encuentre en el TUPA materializado, yo, administración pública, no puedo exigir, ¿no? Otra reflexión: los procedimientos que deben incluirse en el TUPA, definitivamente de la entidad, en tanto responden a un derecho subjetivo o un interés protegido, tienen carácter reglado. ¿Qué significa la palabra carácter reglado? Significa que una vez puestos allí, no pueden cambiarse por razones subjetivas o de conveniencia a un particular
o a la administración pública, ¿correcto? Si se quiere modificar el TUPA, existe un procedimiento, ¿no? Pero ese procedimiento no puede ser por razones personales. Ustedes saben que el tubo de la ley 27444, que engloba ciertos artículos respecto del TUPA, en su esencia, en su naturaleza, es un documento normativo pro-administrado. ¿Qué significa pro-administrado? Significa que siempre va a estar a favor de la persona, del administrado, ¿correcto? Por eso existen 19 principios administrativos, ¿no?, en la parte general del procedimiento administrativo. Antes eran 16, pero con la modificatoria se han incluido 3 más. Y uno de ellos, ustedes saben muy bien, es el principio de ejercicio legítimo del poder, ¿no? Ese principio de ejercicio legítimo del poder significa que la administración pública y los detentadores del poder, es decir, los que ejecutan las funciones administrativas, sea un servidor público, sea un funcionario, un jefe de área, de órgano, de tribunal, de comisión, etc., tiene que aplicar la ley no para intereses personales o de terceros o a favor de la administración, sino que tiene que pregonar y aplicar la ley a favor definitivamente de quien tiene la razón, independientemente si esta es la entelequia jurídica, es decir, la administración pública, o en su defecto el administrado o empresa, de acuerdo al procedimiento en el cual se encuentre materializado, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y la tercera reflexión, los invito también a que lo revisen, indica básicamente qué exigencias debe contener el TUPA. Contar con una base legal vigente, definitivamente sí. Los procedimientos que se encuentran en el TUPA tienen un sustento normativo. No están allí porque se le ocurrió al jefe o al titular de la entidad. Están allí por alguna razón. Por ejemplo, imagínate un procedimiento de competencia desleal, ¿correcto? Imagínate que de repente en el mercado, me refiero al mercado económico, ¿correcto? No al mercado que está por nuestras casas, no al mercado del barrio, no. En el mercado económico, imagínate que existen 3 competidores, pero uno de ellos está cometiendo cierta competencia desleal respecto a los otros 2. Entonces los otros 2 tienen la facultad de denunciar ese hecho, ¿correcto? Porque no van a hacer justicia por su propia mano. Para eso, obviamente, existe un pacto social, como lo dijo hace muchísimo tiempo en la obra El Leviatán, este autor que se llama Thomas Hobbes, ¿no?, que indicaba que los seres humanos, nosotros, no podíamos ejercer justicia por nuestra propia mano, porque si no terminaríamos por básicamente extinguirnos. Entonces lo que hacemos es trasladar esa sed de justicia hacia una entelequia jurídica que se llama o se denomina administración pública. Entonces nosotros le cedemos ese poder a la administración pública para que la administración pública ejerza, ¿no?, y nos defienda ante presuntas vulneraciones de derechos. Entonces, retomando el ejemplo, existen 2 competidores que quieren denunciar una competencia desleal respecto de uno de sus oponentes o competidores. Entonces, definitivamente tendrán que ir a la Comisión de Represión de Competencia Desleal, que es una comisión distinta a la Comisión de Protección al Consumidor, pero ambas pertenecen a la agencia de competencia denominada Indecopi. En ese sentido, lo que tienen que hacer es pagar la tasa respectiva, presentar la denuncia respectiva, ¿correcto? Pero esa denuncia por competencia desleal se encuentra sustentada, ¿correcto?, en un decreto legislativo, en este caso hablando básicamente de temas de
competencia desleal o de represión de competencia desleal. Y allí indica que el competidor que ve vulnerado sus derechos o que existieran indicios de competencia desleal de uno de sus competidores, tiene el derecho de presentar su denuncia, ¿no? Entonces, como existe una base legal que lo faculta a este competidor a presentar esa denuncia, definitivamente tiene su razón de ser en el TUPA, ¿no? Correcto. Entonces, no es que de repente a estos dos competidores se les ocurrió y dicen vamos a denunciar por competencia desleal, pero no hay ninguna base legal que lo ampara. Ahí sería un caso totalmente distinto, ¿no? Pero en este caso sí existe esa base legal, ¿correcto? Bien. El segundo apartado básicamente indica ser un procedimiento a instancia de un administrado, ¿correcto? Significa que los procedimientos que se encuentran en el TUPA se encuentran a favor del administrado, a disposición del administrado, ¿no? Claro, porque definitivamente es el administrado quien generalmente va a encontrarse en una situación de respuesta respecto de la administración pública, ¿no? Y tercero, debe ser un procedimiento seguido por el ciudadano para satisfacer ciertos intereses jurídicos legítimos específicos. Esto es totalmente claro, ¿no? El administrado se dirige a la administración pública con el fin de satisfacer cierto lineamiento jurídico o cierto derecho que presuntamente cree que está siendo vulnerado, ¿correcto? Bien, para dejarlo más en claro, vamos a tocar un ejemplo, ¿correcto? Es un ejemplo muy reciente. Lo bueno de este ejemplo es que no es un ejemplo tradicional, es un ejemplo que les va a ayudar a ustedes a tener en sus casas o donde se encuentren otra perspectiva, ¿no? De que la administración pública no solamente a través del jus imperium, ¿correcto?, es una máquina de emisión de denuncias, o mejor dicho, una máquina de emisión de sanciones, perdón, ¿no? A veces la administración pública funciona como una máquina dispensadora, ¿no? De repente queremos una gaseosa o una galleta, miramos el precio, colocamos la moneda, apretamos la clave, la letra, el número y sale el producto con el vuelto si es que hay, ¿correcto? A veces la administración pública se confunde y piensa que al ingresar una denuncia tiene que salir como producto una sanción, y no necesariamente tendría que ser así. Si se obviamente prueba que existe una responsabilidad subjetiva, como lo indica el texto único ordenado, existió cierta culpa, cierto dolo, definitivamente habrá una responsabilidad, hablando ya de un procedimiento sancionador. Pero si no se llega a probar, no se tiene por qué sancionar. Entonces, el ejemplo que les propongo y que les he traído aquí a colación, básicamente tiene que ver con esta actividad de fiscalización. Ustedes también saben, ¿correcto?, que existe un capítulo, artículos relacionados a la actividad administrativa de fiscalización, hablando básicamente de la norma madre de el derecho administrativo en nuestro país, que básicamente es el texto único ordenado de procedimientos administrativos, ¿no? La famosa ley 27444 o el famoso LEPAJ, como algunos lo llaman. Entonces, para entender este ejemplo, hago unas 2 y 3 papers básicamente introductorios, ¿no? Como es un ejemplo de fiscalización, tenemos que tomar como base jurídica el artículo 239, literal 1, que indica básicamente qué es fiscalización para el tubo, qué entiende por fiscalización. Generalmente uno piensa que la fiscalización es básicamente una antelación a la futura sanción, pero definitivamente eso no es necesariamente así. Con la modificatoria del tubo, una de las formas en la cual
puede culminar la fiscalización es de repente la proposición del inicio de un procedimiento sancionador. Una de las formas, pero no es la única, porque también el tubo de la 27444 nos indica que otra forma de culminar es a través de un acta de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, donde se indica que no existen o no se han advertido presuntas infracciones al momento de realizar la diligencia de inspección o fiscalización, de acuerdo al caso específico. Pero a lo que yo quiero ir es que la fiscalización hoy en el tubo se enfoca en este famoso cumplimiento normativo, ¿no? Que básicamente no es una creación de nuestro legislador. Lamentablemente, nuestros legisladores traemos de otras latitudes jurídicas mucha dogmática, ¿no? Jurídica, mucha normativa. En este caso en particular, yo sí estoy de acuerdo, porque ver la fiscalización bajo un enfoque de cumplimiento normativo nos ayuda a abrir el espectro de una manera positiva, ¿correcto? Sin tomar en cuenta que existen también derechos y deberes del fiscalizador, del fiscalizado, etc. Bien. Esto básicamente se refiere, para un poco entrar al ejemplo, porque es un ejemplo básicamente de regulación responsiva. Entonces, como es un ejemplo generalmente nuevo, regulación responsiva, de repente en sus casas, para algunos esta palabra es un poco nueva, para otros de repente ya la han escuchado. Si voy de frente al ejemplo, de repente te puedes perder un poco. Entonces, por eso estoy haciendo estos 3 papers de introducción, porque básicamente es un ejemplo de regulación responsiva. No es el típico caso de ejemplo de fiscalización, ¿no? Entonces, para ello, te pongo las características de la fiscalización, que tampoco son características que me he inventado yo. Como puedes ver, básicamente la fuente es tomado del gran profesor Manuel Rebollo Puig, español, de su libro La actividad inspectora. Y básicamente no vamos a desarrollar todas, porque no es básicamente un seminario de actividad de fiscalización. Probablemente en otro momento exista otro. Encantado de poder ayudar. Si no, en este caso hemos traído el ejemplo de fiscalización para un tema básicamente de tener en cuenta por qué le sirve a lo que vamos a desarrollar después. La fiscalización, uno de los círculos es que se basa en un interés público, ¿correcto? Definitivamente significa que yo, al fiscalizar, estoy representando a la colectividad. Definitivamente sí. Tiene un enfoque múltiple. Esto tiene que ver ya básicamente con la modificatoria del tubo. Enfoque de cumplimiento normativo, prevención del riesgo, gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. Definitivamente allí, con esos 4 subenfoques, se cumple el enfoque múltiple. También la fiscalización en un inicio es reglada y discrecional. ¿Qué significa ello? Al inicio es discrecional. ¿Por qué? Porque la entidad pública no va a fiscalizar a todos, por 2 razones fundamentales. La primera, no tiene el sustento económico para fiscalizar a todos. Probablemente le gustaría fiscalizar a todos, pero no puede por un tema económico. Y en segundo lugar, por una capacidad de personal, ¿correcto? Es discrecional. Significa que, por ejemplo, yo voy a elegir entidad pública a quién fiscalizar. De repente pondré mi lista sobre aquellas personas que son reincidentes, o empresas que son reincidentes, o de una base que tengo, ¿correcto?, respecto de empresas o personas que estarían cometiendo infracciones muy graves. Y para los de infracciones medio leve lo dejaré para después. Entonces, eso va a depender del criterio que adopte la entidad pública, ¿no? A un inicio, entonces, es discrecional, porque la autoridad administrativa va a elegir a quién fiscalizar, ¿correcto? Hoy te fiscalizo a ti, y como no tengo más personal y más dinero, mañana te fiscalizo a ti, y así voy completando a los sujetos fiscalizados. Discrecional al inicio, pero reglada posterior. ¿Qué significa ello? Que una vez iniciada la fiscalización, es decir, una vez yo elegir a quién voy a fiscalizar,
tengo que cumplir los parámetros normativos que me especifica en este caso el TUO de la 27444. Es decir, yo no me puedo salir de esos parámetros. Si es un derecho del fiscalizado poder colocar, no sé, en el rubro observaciones, ciertos derechos de defensa, yo no le puedo quitar ello. ¿Correcto? Entonces, eso significa que es reglado, que yo tengo que someterme a lo que indica la norma que materializa o exterioriza la actividad de fiscalización. En este caso de nosotros, la ley 27444. Y esto básicamente, porque de acá ya viene nuestro ejemplo, ¿sí? Es tomado de la literatura inglesa, ¿no? El Risk-Based Regulation básicamente es cuáles son los riesgos que se encuentran basados en la regulación, ¿correcto? Son 4 elementos que tiene la actividad de fiscalización: el sustantivo, el material, finalista y garantista. ¿Por qué tiene un elemento sustantivo? Porque la fiscalización es básicamente un poder deber, una potestad de la autoridad administrativa. A través del jus imperium yo le otorgo esa facultad. La autoridad administrativa tiene esa facultad, ¿no? Es lo que se conoce en otras latitudes jurídicas como el famoso enforcement. El enforcement básicamente es la capacidad que tiene la administración pública de ejecutar ciertos actos, como por ejemplo una diligencia de inspección, como por ejemplo el inicio de un procedimiento sancionador, como por ejemplo la categorización de una sanción, entre otras, ¿correcto? El elemento material se refiere básicamente a las diligencias, y dentro de esas diligencias está nuestra famosa actividad de fiscalización, es decir, la administración pública despliega personal para que ese personal se dirija a ciertos puntos donde hay presunta infracción o vulneración de normas administrativas. El elemento finalista se refiere a que la fiscalización no lo hago con el fin de recaudar dinero, no lo hago con el fin de salir en las pantallas de televisión o en las primeras planas del periódico. El fin de la fiscalización es el cumplimiento normativo. El fin de la fiscalización no es la emisión de una sanción, como muy equivocadamente se piensa a veces. El fin de la fiscalización no es tener, por ejemplo, una base de infractores llenísima, o que la autoridad administrativa llene sus arcas producto de las multas que impone. El fin de la fiscalización es el cumplimiento normativo, independientemente si sanciona posteriormente o se absuelve. Si yo cumplí con los parámetros normativos, la fiscalización llegó a su fin. Y el elemento garantista se refiere a que yo cuando fiscalizo no defiendo al Estado, defiendo a intereses jurídicos protegidos, en este caso intereses difusos o intereses colectivos, ¿no? Es decir, a la masa, a las personas, ¿correcto? Bien, ahora sí vamos a nuestro ejemplo, que es muy interesantísimo y yo sé que les va a gustar. ¿Cómo fiscalizar para promover el cumplimiento normativo? Teniendo en cuenta que hoy está muy en boga el cumplimiento normativo en lo que se refiere a actividad de fiscalización. Eso es un ejemplo de aproximadamente 4 años, sí, fue en el 2015, 2016 aproximadamente, inició 2015, culminó 2016, que enfrentó en cierta manera a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ahí un poco he abreviado, le he puesto CEB, Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, del INDECOPI, que es otra comisión distinta a la Comisión de Protección del Consumidor, de Represión de Competencia Desleal. En este caso, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, como su mismo nombre lo dice, va a poco eliminar trabas administrativas dentro de la administración pública. Es decir, su fin es la simplificación administrativa. Antes se conocía como la Comisión de Acceso al Mercado, pero ahora la conocemos como la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. ¿Contra quiénes? Contra municipalidades de Lima Metropolitana. Entonces, aquí el tema fue muy interesante, ¿correcto? Entonces,
bueno, se encuentra en inglés, te lo voy a traducir. Es posible sancionar, ¿no? Sin emitir una sanción, o mejor dicho, es posible que la administración pública ejerza el enforcement, el jus imperium, sin emitir una sanción. Es posible ello porque si yo te digo, la administración pública ha cumplido, ¿correcto? Ha cumplido con hacerse respetar. Significa obviamente que por ahí probablemente hay una sanción, ¿no? Pero si yo te dijera, la administración pública se ha hecho respetar, pero no ha impuesto ninguna sanción, entonces existe una paradoja jurídica, ¿no? Porque yo diría, oye, pero ¿cómo se ha hecho respetar si no ha hecho nada? No ha sancionado a nadie. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo se come eso? Bueno, vamos a entrar a nuestro ejemplo que sucedió en el Perú, basado básicamente al Enforcement Pyramid. El Enforcement Pyramid, o la pirámide de cumplimiento, es el único ejemplo que yo me acuerdo y he podido revisar que se ha materializado en el Perú. Mira, cuando en otras latitudes jurídicas se aplica como pan de cada día. ¿Qué significa la pirámide de cumplimiento? Más adelante te voy a poner otro paper para que también lo vayas visualizando mejor. Significa que yo, antes de imponer una sanción a un presunto o presuntos infractores, yo voy a subir una escalera de cumplimiento, ¿no? Es como si, por ejemplo, antes yo de hacer algo, ejecuto acciones preparatorias. Y como última ratio, impongo una sanción. Vamos a ejemplificarlo mejor. Creo que acá, con este ejemplo, que tiene que ver con el tema de barreras burocráticas, que es muy importante, y en el diplomado, pero vamos a traer algunos ejemplos ya de otras latitudes jurídicas también muy importantes, pero en este caso en el seminario te pongo este ejemplo que sucedió en el Perú. Tienes la base de datos. ¿Quiénes fueron los supervisados? Fueron 49 municipalidades desplegadas entre Lima y Callao, que es bastante en realidad. El periodo de evaluación, bueno, entre junio de 2013, que inició, hasta octubre de 2016, un poquito más de 3 años, ¿no? Marco regulatorio, norma de simplificación administrativa, ¿correcto? Porque existía definitivamente ciertas trabas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Aquí te cuento yo un poco el ejemplo en detalle. El INDECOPI, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, empezó a estudiar todos los TUPAs de las municipalidades, en este caso de las 49 municipalidades, ¿no? Perdón. Empezó a revisar TUPA por TUPA, ¿no? TUPA por TUPA, cada texto único de procedimiento administrativo, y verificó pues que en todos los textos únicos de procedimiento administrativo de estas 49 autoridades existían barreras burocráticas. No se cumplía con la simplificación administrativa. Se le pedía documentación en vano o excesiva, ¿correcto? O los procedimientos no eran muy claros. Entonces el INDECOPI, a través de esta comisión de barreras burocráticas, verificó que no se cumplían con la simplificación administrativa. Y este documento de gestión normativo, que era el TUPA, en las 49 autoridades se encontraba totalmente en otra. Es decir, no cumplía con la exigencia que debería de cumplir. ¿Y cuál es la exigencia que debería cumplir? Su fin inmediato: servir, en este caso, a los administrados, al colectivo, a la persona. Entonces empezó a revisar cada uno, ¿correcto? De esa revisión, te invito a que veas el parámetro resultado. Se llegó a la conclusión de que existían más de 1.400 barreras burocráticas. O sea, de las 49 municipalidades, tenían en total más de 1.400 barreras burocráticas. ¿Qué pasó? Si tú vas en el último parágrafo, dice sanciones ninguna. Entonces tú te preguntarás en tu casa,
¿Cómo es esto posible? ¿Han revisado los TUPAS? Hay 1400 barreras burocráticas y no se sanciona ninguna. ¿Cómo es esto posible? No entiendo, ¿no? Te lo cuento. Indecopi aplicó el Enforcement Pyramid o la pirámide de cumplimiento. Entonces, una vez que la comisión detectó estas 1400 barreras burocráticas de las 49 municipalidades, lo normal, y estaba en todo su derecho, la ley lo facultaba. ¿Qué hubiera hecho una entidad normal? Una entidad tradicional. Por ejemplo, la entidad donde laboras, o donde has laborado alguna vez, o las entidades promedio que conocemos. Hay una presente infracción, inicia el procedimiento. Es lo que normalmente haría y no estaría mal. No estaría mal porque la ley lo faculta, ¿no? Tienen su tabla de infracciones, si es leve, grave, muy grave, gravísima, su escala de sanciones de tanta UIT a tanta UIT, o si de repente cierro el local, lo clausuro, etc. Entonces, lo que hizo Indecopi aplicó el famoso Enforcement Pyramid. ¿Y qué significa ello? La pirámide de cumplimiento. En vez de iniciar procedimiento administrativo sancionador a estas 49 municipalidades, aplicó la escala de cumplimiento. Entonces, emitió cartas, sí, documentos, a estas 49 autoridades locales de Lima y Callao. Y en esas cartas eran unas cartas amigables, que básicamente les indicaba que han revisado los TUPAS de cada municipalidad, por ejemplo, Municipalidad de Santiago de Surco, Municipalidad de Ventanilla, Municipalidad de La Molina, etc., ¿no? Entonces, si hemos revisado tu TUPA y hemos verificado que tales procedimientos, 1, 2, 3, 7A, 7C, 8D, etc., son barreras burocráticas. Obstruyen la simplificación administrativa, motivo por el cual pongo a tu disposición tales números telefónicos, los correos de tales analistas legales, comunícate con ellos, que ellos gustosamente podrán absolver cualquier duda que tengas para que al final la colectividad se beneficie. Tú eliminas tus presuntas barreras burocráticas, yo te ayudo a eliminarlas y al final todos ganamos. Como estamos en el Perú, yo les pregunto, a ver, cartearon a todos, ¿no? ¿Cuántos cumplieron? ¿Cuántos se adecuaron? Piense un número. Estamos en el Perú, no estamos en Suiza, ni en Luxemburgo, ni en Australia, por si acaso. Del 100% de cartas, el 50% se adecuó. Llamó a los números telefónicos que Indecopi ponía a su disposición, se comunicó por correo con los analistas legales, iban a la misma comisión, ¿no? Los analistas legales o abogados o los encargados de diseñar el TUPA de las municipalidades al Indecopi, iban para tener una lluvia de ideas, para ser asesorados, etc. Respecto a ese 50%, excelente. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó con el otro 50%? ¿No? Indecopi esperó un lapso de tiempo, 30 días, y emitió una segunda carta, como una especie de reiterativo, que a veces lo hacemos en nuestros trabajos, ¿no? A todos aquellos que no habían cumplido o habían hecho caso omiso, ¿no? Pero en esa segunda carta le agregaba un párrafo, y el párrafo básicamente decía: te comento, municipalidad, por ejemplo, ¿no?, de Jesús María, de que si tú no te adecuas, la ley del Indecopi me faculta para iniciarte un procedimiento sancionador. Y si producto de ese procedimiento sancionador verifico que tú has vulnerado o has cometido infracción, mis multas van de tantas UIT a tantas UIT. Y ustedes saben que Indecopi impone multas muy fuertes. Entonces, ¿qué cambió entre la primera y la segunda carta? Un párrafo
o de repente ahí Indecopi en la segunda carta ya mostraba un poco sus garras, ¿no? Que obviamente para hacerse respetar. Ya con la segunda carta, definitivamente, este 50% de las municipalidades que estaban renuentes dijeron, oye, un momentito, Indecopi viene a ponernos multa y nos está queriendo ayudar. Vamos a ayudar, vamos a ponernos a ley. Y al final de cuentas, todas las municipalidades se pusieron a derecho. Y se eliminaron, de un estudio que hizo Indecopi muy interesante, más de 1.400 barreras burocráticas. Yo te invito a esta reflexión en tu casa y te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú de repente? ¿No? ¿Qué hubiera hecho tu entidad si hubiera de repente verificado ciertas infracciones? ¿Hubieras iniciado un procedimiento? ¿Hubieras aplicado el enforcement pyramid? De repente tú me puedes decir en tu casa, Jesús, a mí me gustaría aplicar esta medida que es interesante, pero lamentablemente arriba hay cabeza, ¿no? ¿Cómo hacerles entender? Bueno, eso es otro tema, ¿no? A lo que yo voy es, mira cuánto se ahorró la administración pública. ¿Qué hubiera pasado si Indecopi hubiera iniciado procedimiento a todas estas entidades? Más de 1.400 barreras burocráticas, significa más de 1.000 procedimientos administrativos sancionadores, más de 1.000 expedientes. Te doy un dato que probablemente no lo tengas, para que lo tengas. La OECD, que es el organismo de cooperación de desarrollo económico, ¿no? Un organismo que integra a 34 países exclusivos, que no son cualquier país, indica que cada procedimiento administrativo sancionador en el Perú cuesta entre 5.000 y 7.000 soles. Cada PAS, entre 5.000 y 7.000 soles. Te pregunto, si hubieras iniciado, en este caso si Indecopi hubiera iniciado PAS, hubiera tenido más de 1.000 procedimientos sancionadores, por 5.000 o 7.000, ¿cuánto de dinero hay ahí? Correcto. Probablemente hubieran multado a las municipalidades. Era lo más probable que sí, porque se había detectado una infracción, una vulneración a las normas de simplificación administrativa. Y ese dinero, ¿quién lo paga? ¿El alcalde? ¿El gerente municipal? ¿El jefe de área? Lo paga el contribuyente, el ciudadano de pie, con sus recaudos, con el pago de sus tributos, de sus impuestos. Y al final hubiera habido expedientes en demasía, multas en cantidad y ninguna solución. Pero en este caso, aplicando el enforcement pyramid que obtuvimos, ningún procedimiento administrativo sancionador, ninguna multa, y en Indecopi, como la municipalidad, se dedicaron a sus competencias respectivas, ¿no? Esto es muy interesante. Espero que este ejemplo haya servido. Y también tengo otros ejemplos interesantes de otras latitudes jurídicas que probablemente lo tocaremos, sí, seguramente que sí, en el diplomado ya que va a empezar pronto, ¿no? Bien. Esto básicamente es cuál fue el diseño o a cómo se llegó. ¿Cuáles fueron las etapas, ¿no?, que Indecopi aplicó? ¿No? Fueron 4 etapas. La etapa primera, que es la etapa de evaluación y diagnóstico. Es decir, Indecopi, con sus analistas legales, con su personal, empezó a revisar los TUPAS de las 49 municipalidades. Y en esos TUPAS revisaban si se encontraban conforme a la legalidad procedimental. Entonces, la primera etapa básicamente es recolección de datos. ¿Correcto? Verificó, y una vez haber verificado ciertos incumplimientos, se fue a la segunda etapa, que es la etapa informativa y de persuasión. Y aquí ya entran las cartas que te comenté. ¿Te acuerdas la primera carta que Indecopi envió? Indicando, hemos revisado tus TUPAS, municipalidades, hemos encontrado ciertas barreras burocráticas, te pongo estos números a disposición, estos correos, ¿correcto? Ahí también en esa etapa informativa y de persuasión se encuentran básicamente
las respuestas del 50% de administrados, en este caso 50% de municipalidades, que quisieron adecuarse. Y al adecuarse, suscribieron un compromiso de adecuación, ¿correcto? Un compromiso de seguir los lineamientos legales. En la tercera etapa, que es la etapa de diálogo y coordinación, ¿correcto? Es el famoso regulatory tracking, las coordinaciones telefónicas y el envío de nuevas comunicaciones. Aquí básicamente es una etapa aplicada a los que se encontraron renuentes. ¿Te acuerdas? Ese 50% que leyó la carta no quiso adecuarse, entonces ahí Indecopi lo que hizo es enviar una segunda carta, que es lo que en otras latitudes jurídicas conocemos como el regulatory tracking, es decir, una especie de te envío una segunda comunicación, o el famoso reiterativo, ¿no? Ese es el regulatory tracking, ¿no? Te envío el reiterativo, pero en ese reiterativo te anexo algo más. ¿Qué es lo que hizo Indecopi en este caso? Definitivamente lo que hizo es agregar el párrafo de que si no se adecúan, se podrían imponer multas fortísimas. Y la última etapa es la etapa responsiva, ¿no? En este caso, si se inicia o no se inicia paz. En el ejemplo que te he puesto, no se inició ninguno, ¿correcto? Bien, esto de aquí, para terminar con este punto e ir con el otro subtema, es la pirámide de cumplimiento, ¿correcto? Si te das cuenta, inició con una persuasión, las cartas, por ejemplo, amigables. Después, en la segunda etapa del warning letter, básicamente es esa carta, pero ya con ese párrafo de que te indico, estoy facultado para iniciarte procedimiento, estoy facultado para, si detecto una infracción, imponerte una multa, ¿no? Y después, medidas obviamente que van a ser disuasivas. Si te das cuenta, en la última escala se encuentra básicamente la multa probablemente más fuerte. En este caso vendría a ser una revocación, una multa, una suspensión, de acuerdo obviamente al procedimiento que nos encontremos. Pero como última ratio se encuentra básicamente el jus in peri del Estado, es decir, la imposición de multas, ¿correcto? Bien, en la parte de la base se encuentra de dónde ha sido tomado este ejemplo. Yo no lo he tomado, por si acaso, no es una invención mía, sino de los profesores que se encuentran allí, ¿correcto? Bien, tengo un material para que lo puedan leer si gusta, puedo poner a su disposición. Bien, vayamos a otro punto muy importante, que es básicamente referido al silencio administrativo, ¿correcto? Es un tema de repente que tú ya lo tienes un poco más claro, pero vamos a conectarnos con ejemplos y básicamente con cierta dogmática jurídica. A ver, el silencio administrativo, cuando hablamos de ello, independientemente del positivo o negativo, nos tenemos que referir a que hay una inactividad. No, definitivamente sí. Si no hubiera esa inactividad de la administración pública, no tendría razón de ser hablar de el silencio administrativo en cualquiera de sus vertientes, positivo o negativo. Entonces, te he traído acá básicamente este paper en la cual diferenciamos entre lo que es inactividad material e inactividad formal. Ojo, ambas inactividades respecto de la administración pública, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de la inactividad material, nos referimos básicamente a ese dejar de hacer, a esa omisión que tiene la administración pública, pero fuera de un procedimiento. Ojo, fuera de un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, a ver, la administración pública tiene el deber de construir carreteras o de tener carreteras en perfecto estado. El hecho que la administración pública, sus carreteras se encuentren paupérrimas, es una inactividad material. ¿Por qué? Porque es un deber que tiene para con la colectividad, no lo hace, y esa ausencia se materializa no dentro de un procedimiento, sino dentro de un deber que tiene para con la colectividad, ¿no? Espero dejarme entender, ¿correcto? Entonces, la inactividad material básicamente se refiere al deber que tiene el Estado para sus administrados, ¿correcto? Es esa omisión que tiene, por ejemplo. Por ejemplo, si te pongo a ver en el caso de salud, ¿no?
la autoridad administrativa, en este caso el gobierno, ¿no? Tiene el deber, a través del Ministerio de Salud, por ejemplo, darle una calidad de salud a sus asegurados. Y de repente va el asegurado y no encuentra medicinas, ¿correcto? Entonces hay una inactividad material. O de repente saca una cita hoy y le dan para diciembre o para enero del otro año. Hay una inactividad material. La administración pública no está siendo eficiente, no está siendo eficaz, ¿no? Se está letargando. Pero toda esa inactividad, toda esa desidia, si te das cuenta, no se materializa dentro de un procedimiento administrativo, lo cual sí se realiza con la inactividad formal, ¿no? Es esa desidia, esa falta de acción de la administración pública, pero sí dentro de un procedimiento administrativo. Entonces, aquí nosotros básicamente nos encontramos en estos rubros específicos. La inactividad formal tiene 3 formas de presentarse, por decirlo así. La de primer grado, segundo grado y tercer grado, que lo vamos a pasar a explicar en estos momentos. ¿Cuándo nos encontramos ante una inactividad formal de primer grado? A ver, el clásico ejemplo. Yo pido una solicitud a cualquier ente de la administración pública, ¿no? Presento una solicitud, pido algo y la administración pública no cumple con darme respuesta dentro del plazo señalado por ley. Entonces, si la administración pública no me otorga lo que yo solicité, y es más, ya cumplió el plazo otorgado por ley, me encuentro ante una inactividad formal de primer grado, ¿correcto? La base general. Existe una inactividad formal de segundo grado ya cuando yo me encuentro avanzado en un procedimiento y, por ejemplo, me han sancionado, o de repente no me encuentro conforme con el acto administrativo que emite la autoridad administrativa y presento un recurso administrativo. Y ustedes saben, por ley, el texto único ordenado nos indica que el tiempo límite que tiene la administración pública para resolver un recurso administrativo son 30 días. 15 para interponer, 30 para resolver. Pero imagínate que ya pasaron 70, 80, 90, 100 días. Entonces, si sucede eso, presentado mi recurso, la autoridad administrativa no resuelve dentro del plazo legal, nos encontramos ante una inactividad formal de segundo grado. ¿Correcto? ¿Y cuándo nos encontramos ante una inactividad formal de tercer grado o fase ejecutiva? Cuando, por ejemplo, culminó el procedimiento a mi favor, ¿no? La autoridad administrativa me otorgó, por ejemplo, una medida correctiva, ¿no? Al sancionado le dijo que en el plazo de X días me devuelva de repente un dinero que indebidamente me cobró. O la administración pública ejecutó una medida de hacer para que ese sancionado materialice conmigo, a mi favor. Pero sin embargo me han notificado el acto administrativo, la resolución que pone fin a la instancia administrativa, y los 5 días que le dio la administración pública han pasado 50 días. Y la otra parte no ha cumplido. Y no solamente no ha cumplido, yo he mandado documentos reiterativos a la administración pública para que la administración pública redireccione al infractor y le envíe reiterativos, y sin embargo la administración pública lo tiene encarpetado. Allí nos encontramos ante una inactividad formal de tercer grado, es decir, teniendo yo un acto administrativo a mi favor y comunicándole a la administración, esta administración, culminado el procedimiento, no hace absolutamente nada.
Por eso se dice fase ejecutiva, porque culminó todo. Tengo mi acto administrativo a mi favor, pero la administración pública simplemente se cruza de brazos y no realiza absolutamente nada a mi favor, pese a que hay un sancionado o un infractor. ¿Correcto? Si nosotros tocamos la naturaleza jurídica del silencio administrativo, básicamente podemos indicar que es una ficción legal con efectos jurídicos, ¿no? Y aquí me quiero detener un poco, porque el silencio administrativo no es una institución que fue creada por el legislador peruano, tampoco por el legislador latinoamericano, sino el silencio administrativo es una institución jurídica que fue creada en Francia, ¿correcto? Fue creada en Francia a finales del siglo XIX, pero no fue creada como la conocemos hoy. Fue creada con el objeto básicamente de recusar a los ministros de esa época, en este caso a Francia. Es decir, los subalternos le pedían a los ministros, en esa época obviamente, que cumplan con responder las peticiones que ellos les enviaban a los ministros. Entonces, en ese sentido, el silencio administrativo solamente era aplicable entre ministros y subalternos. No era abierto a toda la colectividad como hoy la conocemos. Y se inició con el silencio administrativo negativo. Es decir, en esa época en Francia, si, por ejemplo, el subalterno le enviaba una solicitud al ministro y éste, en el plazo de 4 meses, porque en ese tiempo eran 4 meses que tenía esa autoridad para responder, en el plazo de 4 meses no otorgaba respuesta, se daba por denegada esa solicitud. Es decir, el primer silencio que nació fue el silencio negativo, ¿correcto? Posteriormente, ya unos 20 años después, a inicios del siglo XX, ¿no? Perdón, nace el silencio positivo. Y además, no solamente se encontraba limitado para los subalternos y los ministros, sino se amplió el abanico de derechos y ya también se hizo exigible para todo tipo de administración pública. ¿Correcto? Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros conocemos definitivamente, pero no sabemos cuál es el origen, ¿no? Y así que te lo cuento para que también lo tengas como una referencia bibliográfica o temática, ¿correcto? ¿Y por qué nace el silencio administrativo? Definitivamente porque hay una inactividad, una inacción de parte de la administración pública, si no, no tendría razón de ser, ¿no? ¿Qué más? El silencio administrativo, si tú revisas el TUO, ya hablamos de nuestra norma nacional, de la ley 27444, está calificado y catalogado como una forma de conclusión del procedimiento y tiene la misma validez como la resolución del fondo del asunto, como el desistimiento, la conciliación, la transacción extrajudicial, el abandono, etc. Es decir, el silencio administrativo es una forma de conclusión del procedimiento. Probablemente no es la idónea, ¿correcto? Porque cuando uno inicia un procedimiento, el silencio administrativo debería ser la excepción y no la regla. La regla debería ser que exista un cauce normal del procedimiento. Pero si el procedimiento culmina con un silencio administrativo, en este caso, la excepción estaría tomando el lugar de la regla, como sucede muchas veces en nuestro país. Si no, ponte a pensar cuántos actos administrativos o cuántos derechos se han otorgado a favor de una empresa o de un administrado, producto de un silencio administrativo. Nota del silencio administrativo positivo. Esto lo indica la norma, por si acaso, nuestro TUO,
quedan automáticamente aprobados en los términos en los que fueron solicitados. Por ejemplo, si yo solicito, por ejemplo, una licencia de funcionamiento de repente, quiero abrir un restaurante, un negocio, lo solicito, la autoridad administrativa no cumple con responder, entonces tengo allí definitivamente un derecho, ¿correcto? Un derecho adquirido. Ahora, ese derecho adquirido, producto del silencio administrativo, lo tengo. Pero, ¿qué hace la administración pública si de repente se da cuenta posteriormente que yo obtuve un derecho indebido? Lo único que puede hacer la administración pública es aplicar la fiscalización posterior, ¿correcto? Y en fiscalización posterior ya podría ellos verificar y probablemente, si se detecta, dejar sin efecto ese derecho. Y no solamente ello, sino está facultado a imponer multas entre 5 y 10 UIT, siempre y cuando el administrado vulnere el principio de veracidad. Y además está sujeto a ser denunciado por la vía penal, ya que es un delito contra la fe pública. Pero todo ello lo podría hacer solo mediante fiscalización posterior, ¿correcto? No es que la autoridad administrativa, por silencio administrativo positivo, le otorgue un derecho y el día de mañana diga, uy, me equivoqué, no es así, te lo revoco. No. Eso lo indica la norma claramente, ¿correcto? Por eso hay que cumplir los plazos, pero es complicado también, lamentablemente, en el Perú, porque los plazos son muy leoninos, muy abusivos, son muy estrechos, ¿no? Y muchas veces la capacidad de asesores jurídicos o de personas que se encargan revisando procedimientos es muy limitada. Pero en todo caso, como se dice, hay que ir a la guerra no con una honda, sino hay que ir bien equipados, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tiempo muchas veces juega en contra del operador jurídico o de la persona que se encuentra a cargo de emitir pronunciamientos o resolver procedimientos, ¿no? Correcto. Eso es lo que decía, ¿no? La autoridad no puede desconocer, contradecir, en este caso, la autorización aprobada ficticiamente a través de este silencio. Bien, ¿qué pasa acá? El plazo es de 30 más 5 he colocado. Acá hay que tener algo muy importante, ¿no? Porque a veces nos confundimos. El plazo para resolver son 30 días para emitir una respuesta y el plazo para notificar son 5, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Y he escuchado en otras conferencias o seminarios personas que me han hecho esta pregunta, ¿no? La ley, el TUO te dice que tenemos 35 días. Entonces significa que si yo resuelvo al día 31 y notifico al día 32, estoy dentro de los 35. Acá no es así, no es así. Lo que te indica el TUO es que tienes 30 días para resolver, emitir una respuesta, un resultado, y tienes 5 para notificar. Es decir, si tú resuelves el día 31 y notificas el día 32, estás fuera de plazo. Pero, si tú resuelves el día 29 y notificas el día 34, estás dentro del plazo. Tú me dirás, Jesús, pero ¿por qué? Si en el segundo ejemplo te has demorado 34 y en el primero 32, y me dices que en el segundo estás en el plazo y en el primero que son 32, ¿no? ¿Cómo es eso? Nuevamente te lo repito, son 30 días para resolver y 5 para notificar. En el primer ejemplo has resuelto fuera de los 30 días. En el primero resolviste antes de los 30 días, día 29. Entonces hay que tener en cuenta algo muy importante. Una cosa es el plazo para resolver y otra cosa muy distinta el plazo para notificar, ¿correcto? Lo cual el TUO es bastante claro en ese sentido, ¿no? Bueno, respecto a notas del silencio administrativo negativo, es una ficción legal, ¿no? Porque definitivamente hay muchos tratadistas que dicen en el silencio negativo no existe una respuesta de la administración, ¿no? Simplemente hay una negativa de ello. Hay muchos autores que no califican el silencio administrativo como una forma de conclusión del procedimiento, porque no existe o no se exterioriza una voluntad de la administración,
sino una renuencia de parte de ella. En fin, son opiniones compartidas, pero al final creo que tienen el mismo lineamiento jurídico. ¿Cuál es él? Que habilita al administrado para la interposición de acciones judiciales o recursos administrativos. En este caso de acá, la administración pública sí tiene el deber de resolver el caso, ¿correcto? Finalmente dice, la autoridad administrativa puede emitir decisión hasta que no sea notificada la demanda judicial definitivamente o el recurso interpuesto, es lo que estábamos hablando. La autoridad administrativa tiene el deber de resolver ese pedido, esa solicitud, independientemente que se encuentre fuera del plazo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando probablemente el administrado vaya a la vía judicial y notifique a la administración pública la demanda judicial. Hasta ese momento será una línea de corte y ya no podrá hacer nada. Pero antes de ello, sí está facultado, o más que facultado, tiene el deber de emitir una respuesta, aún siendo totalmente tardía, ¿no? Bien, esto un ratito vamos a dejarlo, vamos a pasarlo, porque quiero ir a este punto de acá. Después vamos a regresar acá, no se preocupen. Alcance sobre calidad regulatoria. ¿Se acuerdan que también tenemos que hablar sobre el tema de calidad regulatoria? Un poquito. Te traigo algunas, básicamente, diapositivas muy interesantes, ¿correcto? No vamos a desarrollar los textos normativos, pero sí es bueno que lo conozcas. Y ahí te he hecho un pequeño ejemplo. Son básicamente 4 decretos legislativos: el 1310, 1452, 1446, 1448. ¿Qué es lo que habla cada uno? Te he puesto un breve ejemplo, pero básicamente los 4 lo que están buscando es buscar una simplificación administrativa, hacer que la administración pública sea más eficiente, más eficaz, sea menos lenta muchas veces, ¿no? Cuando vamos a hacer un trámite administrativo, ¿qué es lo que pasa? Nos demoramos días, nos demoramos horas, y esto va a tener que ver cuando hablemos de administración pública 4.0 más adelante. Van a ver la diferencia. Entonces, ¿qué es el ACR? ACR significa análisis de calidad regulatoria. Básicamente, el ACR lo que va a buscar es que el procedimiento no sea un procedimiento complejo, ¿no? Y que ese procedimiento de análisis sea un procedimiento que ayude a simplificar las cargas administrativas, ¿no? Y esto va a estar sujeto a una revisión de cada 3 años aproximadamente. Entonces, te toco acá nuevamente la OECD. La OECD, que es el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico, le dijo al Perú, Perú, si tú quieres ser parte de los 34 países que formamos, tienes que adecuar tus procedimientos, tienes que desechar tus normas obsoletas y sobre todo tienes que ser un Estado moderno. Entonces, el Perú hubo una reunión en México, en Veracruz, en el 2014, y dijo, efectivamente, quiero formar parte de la OECD. Y por ello existen estas normas. O sea, no es que al legislador o al Perú se le ocurrió un momento de decir, qué bonito, está de moda calidad regulatoria, quiero formar parte de, quiero ponerme igual que Chile, que forma parte de la OECD. No, sino que estos paquetes normativos nacen porque la OECD le ha dicho al Perú, ¿quieres formar parte de mí? Quiero ver tus instrumentos actuales procedimentales, ¿no?, sobre calidad regulatoria. Entonces, por eso nacen estos 4 instrumentos normativos. Ahora, ¿qué no es el ACR o la calidad regulatoria? No es, por ejemplo, un RIA, ¿no?, que es el análisis de impacto regulatorio. No se va a validar el TUPA tampoco allí. Y no es un procedimiento dirigido a, básicamente, actualizar reglamentos. Te lo voy a poner más claro con esto de acá. Cuando hablamos de ACR, análisis de calidad regulatoria, nos referimos básicamente al análisis del procedimiento administrativo. Y una vez analizado el procedimiento administrativo, reducir lo que nos sirve, las cargas, ¿no? Por ejemplo, si un procedimiento administrativo puede durar X días, ¿de qué manera puedo yo buscar la forma en que dure esos X días? Y no dure X más Y
días. Por ejemplo, ¿no? O si de repente yo puedo ver que el procedimiento administrativo puede durar 5 etapas y actualmente dura 10, ¿cómo analizar para que duren 5 y no 10 etapas? Porque al durar más etapas, el procedimiento se va a extender muchísimo más. Y eso va a ir en detrimento de no solamente la administración pública, sino el administrado. Entonces, el análisis de calidad regulatoria lo que va a enfocar, va a poner su mirada, es en el procedimiento administrativo, en la eficacia y en la eficiencia del procedimiento administrativo. Sin embargo, el RIA, o análisis de calidad regulatoria, lo que va a analizar es el impacto de la regulación. Es decir, ¿esta norma sirve o no sirve? Por ejemplo, el Código de Protección al Consumidor, ¿sirve o no sirve? ¿No? Por ejemplo, el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿es un reglamento que sirve, no sirve, está obsoleto, está desfasado? ¿Correcto? ¿Qué normas existen? Las 2000 normas que existen, por ponerte un número, ¿todas son correctas, son válidas, o hay normas que de repente se superponen? ¿No? Y a veces hay entidades que a veces parece que todos tienen competencia sobre un mismo tema. Entonces, cuando hablamos de normas, ¿no?, nos hablamos básicamente de RIA. Y cuando hablamos del procedimiento en sí, hablamos de calidad regulatoria. La calidad regulatoria está basado en 4 principios, que son los que te pongo a disposición: legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad. Creo que estas diapositivas son bastante claras, ¿no? Lo he tratado de hacer lo más claro posible. A ver, respecto al principio de legalidad, es un principio que se encuentra en todo texto normativo. Calidad regulatoria no va a ser la excepción, porque sin legalidad no habría un sustento fehaciente, ¿no? Si no, sería obscuro. Significa la identificación para categorizar si se produce efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Es importante porque, por ejemplo, en Inglaterra existe lo que se llama el red tape. ¿Qué es el red tape? El red tape significa que una administración pública no puede estar dotada de una cantidad de normas inservibles. Las normas que tienen que ser vigentes son aquellas normas que van a servir, y las que no sirven pues tienen que culminar su vigencia. Entonces, en el Perú, por ejemplo, ¿sucede eso? ¿Todas las normas que conoces sirven o hay muchas inservibles? De repente tú me dirás: Jesús, hay muchas normas, pero hay pocas que se aplican. O de repente hay muchas entidades que se disputan la competencia porque su normativa es muy similar y al final no sabemos quién es el competente y hay conflictos de competencia. Pero en fin, el principio de necesidad es importante. Este principio dice: identifica el problema que busca resolver la regulación vinculada al procedimiento. Es decir, aquí básicamente lo que busca el principio de proporcionalidad es algo similar con el ejemplo que pusimos de barreras burocráticas. La única forma disuasiva para que el administrado cumpla la norma es la sanción, o hay otras formas o mecanismos alternativos, como por ejemplo la regulación responsiva, ¿no?, que es lo que aplicó el Enforcement Pyramid. Antes de imponer una sanción, subía una pirámide de cumplimiento, ¿no? ¿La sanción va a ser un objetivo o simplemente me voy a llenar de documentación? Va a ser una bola de nieve que al final el administrado va a ser sancionado hoy, mañana, pasado, y al final es la de nunca acabar. Entonces, el principio de necesidad evalúa básicamente si existe un mecanismo alternativo a ello, ¿no?, o es el único mecanismo que tengo. Y si existe un mecanismo alternativo, ¿cómo podría funcionar? Teniendo en cuenta que las realidades jurídicas en diversos países no son los mismos. El principio de efectividad, ¿no?, acá también es muy importante, ¿no? Dice:
detectar requisitos que contribuyen al objetivo del procedimiento administrativo. Aquí detecto básicamente si los requisitos son necesarios, son redundantes, injustificados, sirven, no sirven, etc. ¿Correcto? Entonces, ¿es efectivo lo que yo le pido al administrado? ¿Es de más lo que yo le pido? Por ejemplo, ¿no? Para iniciar un trámite administrativo, ¿es necesario pedirle DNI? ¿Es necesario pedirle información que ya cuento con mi acervo documentario? ¿No? Por ponerte ejemplos naturales, ¿no? Principio de proporcionalidad. Proporción entre la determinación y reducción de cargas administrativas. Y ahí te he puesto abajo qué significa una carga administrativa. Si te das cuenta, un procedimiento administrativo, te lo dije, según la información que tiene la OECD, cuesta entre 5.000 y 7.000 soles. ¿Es necesario iniciar un procedimiento? ¿No? Si yo inicio un procedimiento, ¿llegará a su fin? ¿Terminará un archivo? Y si termina un archivo, ¿cuánta información desplegué? ¿Cuánto material humano desplegué? ¿Cuántas horas hombre desplegué? Entre otra información. ¿Correcto? Lo que hemos hablado ahorita de calidad regulatoria tiene mucho que ver con esto y lo vas a entender mejor con esto. Administración pública tradicional y para el desarrollo. Nuestro país aplica lo primero, administración pública tradicional. Otras latitudes jurídicas aplican lo segundo, administración pública para el desarrollo o la famosa administración pública 4.0. ¿Qué significa esto? La administración pública tradicional, como lo dicen muchos tratadistas, se encarga básicamente de, entre comillas, porque en la realidad materialmente no lo hace, entre comillas, subsanar ciertas necesidades básicas del administrado. Por ejemplo, que tenga derecho a salud, buenas carreteras, colegios, un debido procedimiento en atención a los principios, todo lo que ya conocemos, todo lo que está en el tubo. Sin embargo, la administración pública tradicional, para el desarrollo va mucho más allá. Ese es un ejemplo clásico, una figura, ¿no? Lo clásico, cuando hay elecciones, ¿qué es lo que nos promete en este caso el candidato? Vota por mí que te voy a dar esto, aquello y lo otro. Pero son necesidades básicas que debería cumplirse en cualquier tipo de realidad jurídica. Y nosotros simplemente endosamos nuestro voto. Quiero explicarte cómo funciona la administración pública para el desarrollo con este ejemplo, ¿no? Este es un país de Europa escandinava, específicamente Suecia. Esta persona probablemente no la conozcas, pero después de que te dé esta información, quizá la recuerdes. Ella se llama Mona Sahlin. Esta persona fue muy popular hace mucho tiempo, finales de los años 90. ¿Por qué? Porque era la segunda ministro en este país que te he hablado, de Suecia. Pero en ese tiempo, finales de los 90, estuvo involucrado en un caso con este producto, que lo ves en algún supermercado, lo habrás comido, te lo habrán regalado, o de repente todavía no te lo han presentado. Pero es un chocolate, Toblerone. Y cómo yo, en este caso, engrano a esta persona tan honorable en su tiempo con este producto. El tema es que esta persona, en Suecia, como era un alto funcionario público, le otorgaron como una especie de gift card, que básicamente era una tarjeta que solventaba su alimentación y sus gastos en movilidad o transporte, producto de sus funciones definitivamente. Pero un día, un reportero, un periodista, la vio entrando a una tienda donde vendían estos productos y la vio pagando con esta gift card. El caso fue muy sonado. ¿Por qué? Porque fue a prensa, fue a radio, ¿no? Estuvo en la televisión, en los periódicos. Y esta persona terminó por renunciar a su cargo. ¿Por qué? Porque la noticia salía que Mona Sahlin había comprado 2 barras de chocolate por el precio de
aproximadamente 16 euros. Es decir, trajo abajo toda su carrera por 16 euros. Complicadísimo, ¿no? Era una persona que estaba a punto de ser la primera ministra. Posteriormente, en una de sus memorias, ella indica que nunca más va a postular a la administración pública porque se sentía decepcionada de haber gastado dinero de su pueblo. ¿Cuánto era? 16 euros. Se perdió una mente muy brillante. Por un tema básicamente de moral, ¿no? O de ética, creo yo. Si esto se aplicara en nuestro país, ¿cuántos funcionarios estarían fuera de repente, ¿no? Eso es administración pública tradicional. Los recursos del Estado los gastas indebidamente para fines particulares. Muchas veces se ve en nuestra administración pública eso. Hay excepciones, afortunadamente, pero muchas veces se ve. Pero esto que te presento es algo novedoso. Y te voy a poner un país de ejemplo. ¿Correcto? España. Tuve la oportunidad de estar en el verano allí, este año, haciendo una especialización en lo que es derecho sancionador. Y me comuniqué con gente de la administración pública de allá, ¿no? Que me manifestaba que España, para el 2021, de acá a un par de años, va a ser 100% digital. O sea, cuando nosotros cumplamos el bicentenario y estemos todavía ingresando nuestra denuncia por mesa de parte, presentando nuestros descargos por mesa de parte, presentando por ley de transparencia una información que queremos, mientras nos van a notificar nuestro domicilio de repente el acto administrativo, o presentar una solicitud de silencio administrativo, o una queja por defecto de tramitación, o yendo de repente a la sede de la autoridad administrativa a declarar, o yendo a fiscalizar. Ellos para el 2021, su administración pública va a ser digital. ¿Qué significa ello? Que todos sus procedimientos administrativos serán digitales. Mariano Rajoy, expresidente de España en el 2015, dijo, 2015, en el futuro la administración será digital o simplemente la dejará de hacer. ¿Por qué te he puesto estos tres parámetros? Sobre todo quiero que le prestes atención al de amarillo, carpeta ciudadana. Es una maravilla. La carpeta ciudadana está básicamente más integrada con lo que es procedimiento administrativo. Te pongo un ejemplo maravilloso. Imagínate que tú tienes un procedimiento en su salud, ya por nombrarte una entidad, pero tú vives lejos de su salud. Tu casa o tu centro de labores a su salud está 2 horas, por ejemplo. 2 horas ida, 2 horas vuelta, costo-beneficio son 4 horas. Con el tráfico va a ser más. Pero de repente al costado de tu casa o a unas cuadras se encuentra la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces tú me dirás, ¿qué tiene que ver el MTC con su salud? Si mi procedimiento se encuentra en su salud, no en el MTC. De ejemplo, te pongo este ejemplo. Con carpeta ciudadana, si estuviéramos en España, no tendrías que ir a su salud. Bastaría con ir al MTC y en el MTC poder ver en qué estado se encuentra tu expediente de su salud. Y no solamente ello, sino que en las oficinas del MTC, de obviamente oficinas que ponen a disposición del administrado, puedes presentar descargo. No de manera definitivamente por mesa de parte, sino de manera virtual. Te da una clave de acceso y puedes ahí subir tu archivo, tus medios probatorios, videos, fotos, documentos al expediente virtual. Una maravilla, ¿no? Todas las entidades del Estado allá en España, sean de gobierno local, intermedio, los ayuntamientos, por ejemplo, que es lo que conocemos acá como las municipalidades, allá lo conocen como ayuntamientos, o el gobierno central, todas se encuentran interconectadas, ¿no? Eso es una maravilla porque Carpeta Ciudadana, ¿qué es lo que hace? Básicamente simplificar el trámite administrativo. Eso es Administración Pública 4.0. Poner las tecnologías a favor del administrado.
y no ir teniendo que ir con nuestro legajo de expedientes. A veces de repente hay pobres practicantes que van a una sede, por ejemplo, no sé, de un regulador, OCIPTEL, Indecopi, lo que fuera, con 20 expedientes y tienen que pasar uno por mesa de partes y pagar la tasa respectiva, en fin. O esperar quién te va a atender para que te dé, no sé, información de cómo está tu expediente, pero con carpeta ciudadana lo tienes rápidamente. ¿Correcto? Bien. En fin, eso es algo muy importantísimo, ¿no? Una maravilla carpeta ciudadana. Entonces, el primero, el verde, por ejemplo, es marco exhaustivo para la administración digital, o el once only. Significa básicamente, ahí en España, ojo, que solamente la administración pública te puede pedir un documento una sola vez. Por ejemplo, la administración pública, para un procedimiento, una denuncia que tú vas a interponer o un descargo que tú vas a presentar ante su salud, por ejemplo, de España, lo presentas por única vez. Si de acá a 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años tienes otro procedimiento en otra entidad que no fuera su salud, si no fuera de consumo, de trabajo, de telecomunicaciones, ya no es necesario que presentes la documentación que presentaste en el anterior procedimiento. Once only significa por una sola vez, solo una vez. Una vez basta. ¿Para qué la administración pública se va a llenar de información? Ahora, se me ha venido algo a la mente. De repente tú en tu casa dirás, oye Jesús, pero ¿y los MAC? Respecto al tema de carpeta ciudadana, un poco retrocediendo. Los MAC es algo similar a carpeta ciudadana. Yo creo que es una salida interesante, pero no llega a superarla, ni a imitarla. Porque si te das cuenta, en los MAC, ¿qué encontramos? Los módulos de atención al ciudadano que existen en el Perú son limitadísimos, son poquísimos. Creo que en el Perú, en el Lima existen 3 o 4, si es que no me equivoco. Pero ahí el administrado tiene que ir a hacer su trámite, ¿no? Y aparte hacer ciertas colas, ¿correcto? Hay muchas entidades, ciertas colas. Sin embargo, en carpeta ciudadana es en un solo lugar todo, ¿correcto? Bien. Asimismo, para un poco ir finalizando, tenemos también el tema de plan de transformación digital. Esta básicamente es una información que te decía que era de España, ¿no? Ellos para el 2021 quieren ser 100% digitales. Mi pregunta es, nosotros en el 2021 vamos a cumplir 200 años de independencia. Mira esa paradoja. Mientras aún estamos en el papel, en el descargo, en la denuncia, allá se encuentran 100% digitales. No es un tema tanto económico, es un tema básicamente de iniciativa, donde la administración pública tiene que hacer básicamente engranaje con la actividad privada, porque allá en España tiene que ver mucho la administración privada también, los entes privados. Pero en fin, son políticas básicamente de Estado que esperemos que en algún momento se apliquen en nuestro país y sería una maravilla. Finalmente quiero dejarte esta frase, que no es escrita por mí, sino por esta persona que tú seguramente lo has estudiado en el colegio, en la universidad, o probablemente lo has leído, que es Aristóteles, de su libro Ética Nicomaquea. Él básicamente decía que un bien es bueno si satisface a una persona, pero ese bien es bello si no solamente satisface a uno, sino satisface a la colectividad. ¿Qué nos quiere decir este pensador con esta frase preciosísima? Que la administración pública siempre tiene que estar al servicio del ciudadano y no la administración pública servirse del ciudadano, porque de lo contrario estaríamos teniendo una administración pública leonina donde el ciudadano tenga siempre toda la de perder. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora vamos a pasar al lapso de preguntas respectivas.
¿Qué tal, profesor? Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. De hecho, la exposición está muy interesante y todos de repente tenemos unas consultas, dudas, preguntas que hacerle al profesor. Entonces, este es el momento indicado para que puedan formular de manera correcta, concisa las preguntas. Yo las voy a leer por medio del chat, tienen que escribir y yo las leo y le hago la consulta acá al profesor. Mientras que yo espero las preguntas, que ustedes puedan formularlas, acá ya hay 55 personas conectadas en la página web, en Facebook y otro grupo conectados, espero las preguntas. Quería comentarle, profesor, recientemente usted estuvo en España, estuvo en una especialización, justamente ahorita lo que comentaba de que ellos para el 2021 ya piensan estar totalmente y nosotros en este tema, ¿no? Y referente al TUPA, que es sencillamente el silencio administrativo, ¿por qué es tan importante? Porque va dirigido más para los abogados, ¿no? O para todo personal administrativo, sí, claro. También personal administrativo. Sí. Entonces, ¿cuál es la importancia de que ellos estén realmente capacitados y enterados de cómo se manifiesta el TUPA, el silencio administrativo y la calidad regulatoria? Es importante porque el TUPA es un documento que es una normativa multidisciplinaria. O sea, no solamente en su elaboración toma en cuenta abogados, sino también a las áreas, por ejemplo, de administración, de finanzas. Los abogados entran básicamente por un tema de información normativa, ¿no? Para asesorar, pero quien se encarga básicamente de la iniciación y sustanciación es el área, por ejemplo, de planeamiento. Y en muchas entidades públicas y privadas hay áreas de planeamiento, de finanzas. Asimismo, también es importante, el TUPA nos va a ayudar a organizarnos. La persona que quiera ir a la administración pública y de repente materializar un procedimiento, en el TUPA los va a encontrar. Va a encontrar cuánto va a durar el procedimiento, a qué tipo de silencio se encuentra sujeto, cuántas instancias va a tener el procedimiento, quién va a iniciar el procedimiento, quién se va a encargar de resolverlo, si el procedimiento es gratuito o se encuentra sujeto a una tasa, ¿no? Entonces, toda esa información, que tiene que ser clara y sencilla, va a ayudar a que el procedimiento sea no solamente, sino eficiente. Eso juntado, por ejemplo, con el tema de calidad regulatoria, que lo que busca básicamente es simplificar nuestros procedimientos administrativos. Hoy en día tenemos muchos procedimientos, pero de repente tenemos también muchas entidades que no sabemos qué entidad es la competente. Entonces, con calidad regulatoria lo que hace básicamente es ordenarnos y decir qué procedimientos te sirven, continúa. Y los que no te sirven, sácalos. Nos ayuda a ordenarnos, porque nada vale que tengamos muchas normas si no sabemos que existen o no las aplicamos. Nos quedamos con lo necesario para aplicar. Y lo abundante, que es irrelevante, pasaremos a desecharlo. ¿Por qué? No es un tema de boga, no es un tema de moda. Perú, para antes del Bicentenario, quiere formar parte de la OCDE, que es un organismo de cooperación de desarrollo económico que lo forman 34 países más exclusivos del mundo. Y la OCDE le ha dicho ya al Perú en el 2014, en una reunión que hubo en Veracruz, México: ¿tú quieres formar parte de nosotros? Sí. Empieza a actualizar tus procedimientos. ¿Tú quieres formar parte de nosotros? Sí. Empieza a desechar lo que no sirve. Entonces, por eso el Perú se ha puesto un poco las pilas a simplificar. Exactamente. Es todavía el inicio. Y es más, este tema es nuevo porque ahorita, por ejemplo, hay entidades que quieren aplicarlo y no hay especialistas en ello. ¿No? Entonces, no hay especialistas en ello y muchas veces, como se dice, se tiene que especializar a la fuerza a alguien en estos temas, ¿no? Por eso temas de análisis de impacto regulatorio, que nos toca un poco, calidad regulatoria, son temas que recién está caminando en el Perú y tiene para un largo trecho. Entonces, es de calidad obligatoria que todo personal administrativo, abogado o el área de finanzas
conozcan de este tema del TUPA, del silencio administrativo y también de la calidad regulatoria para poder conocer todos los procesos, si es que hay un cobro es gratuito, si hay un cobro por tasa, la simplificación de los procesos, como bien ha mencionado el profesor y como bien él mismo ha mencionado, que se está buscando especialistas en este tema y seguramente que continuamente vamos a ir el país va a ir creciendo, va a ir simplificando procesos, va a ir modificando cosas y de manera permanente no tienen que ir capacitándose. Es por eso que CEPEG tiene el curso del TUPAC que lo vamos a dictar. Pero antes de comentar voy a leer sus preguntas para que ustedes puedan también escuchar la opinión del profesor. Lady Sánchez dice, ¿cómo se establecen las tasas de pago de cada proceso administrativo del TUPA? Justo lo que hablábamos. Claro, en este caso las tasas administrativas, hay un órgano que es el órgano de planeamiento, ¿Ya? ¿correcto? Ese órgano de planeamiento básicamente va a tener a cargo el diseño del TUPA. Va a ver qué procedimientos ofrece la entidad, cuáles tienen que estar, cuáles son gratuitos y cuáles no. Entonces se va a tener que hacer un estudio, ¿no?, dentro de la entidad para llegar a un monto razonable. Por ejemplo, Indecopi, una persona que ve vulnerado su derecho como consumidor. Si tú verificas el TUPA Indecopi, el derecho para interponer una denuncia, su tasa respectiva son de 36 soles. ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no gratis? Si es una vulneración, un derecho constitucional, que es la protección de la defensa del consumidor. Ha habido un estudio allí, por eso también entra el área de finanzas. Es un estudio y básicamente indican, cualquier persona puede ser consumidor, de cualquier tipo de estrato social. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, una denuncia, 1000 soles, hay personas probablemente que no van a poder acceder a esa cantidad y van a decir, ¿para qué voy a gastar 1000 soles? Y si pierdo, ¿quién me va a devolver? Pero si le coloco a un monto razonable, 36 soles, no solamente va a incentivar, que no es el objetivo en este caso del TUPA, sino va a ser básicamente más legal, más justo, tanto para el que tiene como para el que, entre comillas, tiene menos, ¿no? Entonces, ese monto nace de un estudio, producto básicamente de la esfera o de quien se encuentra denunciado. Porque, por ejemplo, si nos vamos a denuncias por represión de competencia desleal, ahí la tasa por denuncia ya no es 36 soles, es más de 500 soles. ¿Por qué ahí sí más de 500 y en el otro 36? Porque los afectados en competencia desleal no es cualquier consumidor, ya son empresas. Y una empresa tiene para poder hacer el pago correcto. Entonces varía según el estudio que Indecopi realice o la entidad que realice y ponga la tasa adecuada según sea el caso. Bueno, hay un montón de preguntas. A ver, voy a escucharla, voy a hacerlas más cortas. A ver, dice Gerson Crijalpa, dice sobre de obra de acuerdo a la ley tiene 60 días para Gerson dice, sobre la liquidación de obra, de acuerdo a la ley, tiene 60 días para presentar y la entidad tiene 60 días. ¿Qué ocurre? No entiendo bien la pregunta de Gerson. Es muy importante que me puedan estructurar y formular bien las preguntas, porque yo estoy leyendo y no entiendo bien la pregunta de Gerson. Voy a pasar a ver, mejor voy a leer la pregunta antes de leerla. Ok, Fernanda dice, ¿existe un plazo rectificatorio en las municipalidades provinciales cuando una municipalidad distrital presenta su TUPA? ¿Un plazo rectificatorio? ¿Existe un plazo rectificatorio? En las municipalidades provinciales cuando una municipalidad distrital presenta su TUPA. Ya. El texto único ordenado, inclusive, prácticamente es una respuesta que da ahí respecto a la pregunta. Claro. Indica, por ejemplo, qué pasa cuando cualquier entidad, sea municipalidad, ministerio, OPD, cual fuera, presente el TUPA, lo publica, porque tiene que publicarlo, ¿no? Tiene que ser de conocimiento sabido para la comunidad. Pero de repente se da cuenta la semana y dice, uy, me faltó incluir esto. ¿Cómo rectifico? Ya lo publiqué.
Entonces, el texto único ordenado de la ley 27444 es claro y dice, si lo que vas a agregar o rectificar de repente, ¿no?, va a ser beneficioso para el administrado, basta que a través de una resolución del titular de la entidad hagas la enmienda o rectificación o ampliación correspondiente, siempre y cuando beneficie al administrado, ¿correcto? Si no es así, se va a tener que seguir todo el curso regular. Entonces, para eso no hay un tiempo, pero si obviamente beneficia al administrado, ese es el camino básicamente que se tiene que seguir. Ok. A ver, León dice, si el TUPA no consigna pago de recepción de obra en un procedimiento de regulación de habilitación urbana y me piden pagar, ¿es procedente? Ya, en ese caso, como tú me indicas, estimado amigo, no es procedente el cobro, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente el TUPA se encuentra ligado al famoso principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad básicamente te dice que la autoridad administrativa puede hacer todo aquello que la ley le otorgue. Y si la ley no me otorga o no me faculta pagar, yo no soy quien para exigir ese pago. Claro. Entonces, en ese sentido, esa entidad o municipalidad que te cobra algo que no está materializado en su documento de gestión normativa, estaría yendo contra el principio de legalidad. Ok, perfecto. A ver, acá hay una pregunta del Facebook y ya con esa, para poder cerrar la ronda de preguntas, dice Héctor, doctor, le dice, con el decreto legislativo 004-2019 se derogó el silencio administrativo. ¿Cuál es el plazo ahora para que el administrado pueda considerar por aprobado alguna solicitud? Correcto. Muy bien, Héctor, ¿no? Sí, bien, Héctor Arias. Muy bien tu precisión, Héctor. Estás en toda la razón. Con el decreto supremo 004-2019 queda de lado la 2960, que era la ley de ¿no? Y se unifica todo. Se unifica todo. El plazo para resolver que tiene la administración es de 30 días. Pero el plazo para notificar son 5. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque a veces la norma no es muy clara, es muy técnica, ¿no? Y de repente para alguien que no tiene conocimiento jurídico se puede un poquito confundir. Y de repente ve 35 y piensa que son 35. Y no es así. Son 30 para resolver, o sea, 30 días para que la administración pública emita una solicitud de respuesta y tiene 5 días posteriores a los 30 para notificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, administración pública, resuelvo en el día 29 y notifico en el día 34, está bien, porque resolví antes de los 30, día 29, y notifiqué en el día 34 antes de los 35. Pero si yo resuelvo en el día 32 y notifico en el día 33, teniendo en cuenta que, respecto al primer ejemplo, 33 es menos que 34, estaría en falta, porque resolví después de los 30 días, notifiqué entre los 5 días, pero resolví después de los 30 días. Entonces, para redondear, el plazo que tiene toda administración pública, sea cual sea, gobierno central, regional, municipal, cualquiera de ellas, es de 30 días, como máximo. Perfecto, espero que Héctor esté escuchando la respuesta y también todos ustedes. Y por último, que Gerson Yora sí está acá pidiendo que respondamos sus preguntas. Dice, respecto a la liquidación de obra de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, el contratista tiene 60 días para presentar y la entidad tiene 60 días para aprobar. ¿Qué ocurre cuando la entidad no responde dentro del plazo? Si su aprobación debe ser con acto resolutivo. Bueno, en ese sentido tendríamos que ahí entrar a otro parámetro ¿De la ley? Que no es parte del curso, pero lo voy a responder, para poder haber hecho el trabajo de hacer la pregunta. Mira, es por sentido común. Mira, cuando yo voy y le solicito a alguien algo y ese alguien tiene la capacidad de darme, pero por qué razones, de repente, porque le caigo mal o porque no me quiere hacer el favor, no lo hace, entonces yo tengo que buscar otras medidas. Entonces, dentro de cada entidad, por ejemplo,
hay los famosos OSI, ¿no? Los órganos de control institucional. Entonces, una salida podría ser ir al OSI de esa entidad, creo que es contrataciones con el Estado manifestada, y presentar un documento y comentarle: ustedes han tenido este plazo, ha pasado este plazo, ¿qué respuesta me da? Otra forma es presentar un documento de remedio procedimental denominado queja, indicando el plazo ya pasó en demasía, porque hay mucho letargo, porque hay mucha omisión. Entonces, o te vas a la OSI o por el lado de una queja. Ok, perfecto. Entonces, hay muchas preguntas que han quedado pendientes. De hecho, el tiempo no ayuda. Pero si quieres aprender más referente al TUPA y la aplicación del silencio administrativo, tenemos un curso, profesor, que es el curso actualizado que está iniciando este 7 de octubre. Me comentas, Alejandro, por favor, que se proyecte la página web. Aquí están viendo, y justamente como bien hablábamos con el profesor, ahorita estamos con un 50% de descuento. La inversión es de 150 soles, realmente. Y también hay el temario académico, que se va a tratar lo que es el texto único de procedimiento administrativo, referente a lo que es el silencio administrativo, la calidad regulatoria, las faltas administrativas, la simplificación de los procesos administrativos. El docente de hoy va a ser el profesor Jesús Robles. Y vamos a estar dictando, como les digo, del 7 de octubre al 21 de octubre. Son una vez por semana, todos los días lunes, de 6:30 a 9:30 de la noche. La certificación es por 40 horas académicas. Entonces, he visto que hay más de como 10 preguntas en la página web. En Facebook también hay preguntas. Si usted quiere saber más referente al TUPA, el silencio administrativo, bueno, tiene que inscribirse a este curso. Y es más, tenemos una última noticia, que si es que los que llaman ahorita, igual está apareciendo una publicidad de aquí abajo referente al curso, más del 50% van a tener adicional un descuento especial, y el curso les estaría costando 130 soles para que se puedan inscribir solamente por el día de hoy. Nosotros atendemos hasta las 10 de la noche. Pueden llamar al número al 01711-0707 o también al 923-235-716. 923-235-716. Igual ahorita les escribo por el chat y les voy a poner el número al cual se pueden comunicar en este momento para que puedan hacer el pago correspondiente de los 130 soles. Pueden hacerlo por la página web en línea, por depósito o también acercándose a nuestras oficinas. Con el profesor será hasta el día del 7 de octubre que vamos a dictar el curso para que puedan aprender más sobre este tema tan interesante y todo referente a la simplificación de los procesos administrativos. Gracias por conectarse. Antes de culminar, no se olviden seguirnos por nuestra cuenta de Facebook, nuestro canal de YouTube, suscribirse, y también en nuestra cuenta de Instagram para que puedan enterarse de todos los próximos seminarios gratuitos que tenemos para ustedes. Gracias. En CP seguimos innovando. Nuestra modalidad virtual en vivo te permite participar de manera práctica y sencilla. Ya no tendrás que preocuparte si te encuentras fuera de Lima o se te complica llegar a nuestro centro de estudios. Podrás conectarte desde tu casa, oficina o transporte hacia tu destino. A continuación te mostraremos el paso a paso de cómo ingresar a esta modalidad. Solo debes ingresar a nuestra página web a la hora establecida del programa, desde tu computador, móvil o tablet, y hacer clic en nuestro campus virtual, que está ubicado en la parte superior derecha. Una vez en el campus virtual, ingresa tu usuario y contraseña. Ubica el curso o diplomado que estás llevando e ingresa a la transmisión en vivo del módulo correspondiente. Podrás visualizar la clase totalmente en vivo y formular tus consultas en tiempo real. El docente tiene a su disposición un equipo móvil donde puedes leer las preguntas y la participación en el chat. Con las transmisiones en vivo de los cursos y diplomados permitimos que el aprendizaje sea interactivo. En CPES continuamos innovando para asegurar la consolidación de su experiencia